aquí de nuevo en este Facebook Live, en la tercera conferencia que vamos a dictar de parte de Caminos con Corazón. Bienvenidos a todos a esta conferencia que va a ser sobre coaching financiero. Vamos a estar trabajando varios temas que tienen que ver con abundancia y prosperidad, y este es un tema que a partir de la primera conferencia me pidieron que ampliara un poco. Entonces pues hoy vamos a hablar de coaching financiero desde lo espiritual hasta lo material y desde lo etéreo a lo pragmático. Y esto significa que vamos a tocar temas tanto energéticos, espirituales, como temas materiales. Entonces, comencemos. El primer punto que quiero desarrollar es ¿qué es un coaching financiero? ¿Qué sirve y para qué sirve? ¿Y cuáles son como los objetivos que estamos buscando detrás de un coaching financiero? Entonces, lo primero es definir qué es. Entonces, un coaching es un entrenamiento, un asesoramiento que se le puede hacer a una persona en un tema específico de su vida. Generalmente los coaching vienen dados para que las personas cambien ciertos hábitos o ciertas rutinas, ya sean mentales, emocionales o del hacer, para poder lograr los objetivos deseados en un área de la vida. Entonces, este coaching financiero está orientado ¿para qué? Para aquellas personas que necesitan cambiar la forma en que se relacionan con el dinero. Y entonces van a un coaching para ver qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que modificar en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la dificultad que yo veo en los coaching financieros tradicionales? Y es que no tienen en cuenta todas las consideraciones que es necesario tener a la hora de enfocar el problema del dinero. Entonces, de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, hay varias consideraciones. La primera consideración que vamos ahorita a hablar es la consideración paradigmática, o sea, el paradigma que tienes acerca de la realidad. Y esto es muy muy importante, y ahorita pues como que lo voy a ampliar, y es el primer paso. El segundo paso son las consideraciones espirituales. El tercer paso son las consideraciones emocionales. El otro son las consideraciones familiares y transgeneracionales. Y por último están las consideraciones de logística, ¿no? Como todas las consideraciones que yo llamaría como del diario vivir. Cuando tú tienes estas 5 líneas o estas 5 consideraciones y las trabajas una por una, entonces comienzas a encontrar todo lo que es necesario modificar. Entonces voy a comenzar a desarrollar una por una, contándoles qué es lo que hacemos con los clientes, con los pacientes, con las personas que se nos acercan buscando este tipo de asesoramiento. Valga la pena decir que este tipo de asesorías se pueden brindar en formato individual, en una consulta, o en formato taller. Entonces se hace un taller de fin de semana o se hace un taller de varias sesiones en donde a la persona se le va dejando ciertas tareas y se va trabajando punto por punto todas las consideraciones. Entonces, comencemos por la primera consideración, la consideración paradigmática. ¿Desde qué lugar estás accediendo tú a la consecución del dinero? ¿Sí? Hay 4 maneras de relacionarse con el dinero. Esas 4 maneras están escritas en un libro que se los recomiendo que lo vayan leyendo. Siempre es el primer libro que yo recomiendo a todos los pacientes, a todos los clientes que van en busca de un coaching financiero, y se llama El cuadrante del flujo del dinero. Por favor, anótenlo. Ya es un libro súper famoso, como que mucha gente se lo ha leído, pero ¿por qué es para mí importante? Porque esas 4 maneras de relacionarse con el dinero, como empleado, como autoempleado, como dueño de empresa, como inversionista, marca la forma en que tú te relacionas con la realidad y con la forma de obtener dinero. Tiene mucho que ver con la seguridad en ti mismo, tiene mucho que ver con la capacidad de desarrollar y aterrizar y materializar
las cosas. Muchas personas creen que teniendo pensamiento positivo, que simplemente diciendo lo voy a lograr, lo voy a hacer, esto va a aterrizar, ya lo va a lograr. Y resulta que no es así. Resulta que el pensamiento positivo, como igual el pensamiento negativo, controla una cierta parte de la realidad, pero no la controla completamente, porque están todas las otras consideraciones que hacen contrapeso a ese pensamiento positivo que estás anclando en tu consciente. Y es importante entender que la mente entonces tiene tres partes. Una parte es la parte consciente, que es como un 5% de nuestra mente. Hay otra parte que es subconsciente, que es como otro 5%. Y hay una parte que está en el inconsciente, que es como el 90% restante. En ese 90% están todas las otras consideraciones que vamos a tocar y que son las que le hacen contrapeso al pensamiento positivo consciente. ¿Sí? Entonces la gente dice, pero ¿por qué no logro cambiar las cosas? ¿Por qué no logro obtener resultados? Si yo me levanto todos los días, si digo las frases que me enseñaron, si me hice un curso de programación neurolingüística, si todos los días hago decretos y me sé todos los decretos de metafísica, bueno, depende de la línea por la que hayas cogido, crees que con solamente hacer eso es suficiente y pues tú ya mismo probablemente has comprobado que no es así, que no es suficiente, porque están todas estas consideraciones. Entonces, esta primera consideración paradigmática es cómo te relacionas tú con la realidad, cómo te sientes cómodo ganando dinero, cuáles son los pensamientos que tienes acerca del dinero. Entonces es todo un trabajo de sentarme con la persona a configurar cómo es que ve la realidad y poderle abrir puertas mentales para comenzar a ver la realidad de una manera distinta. Allí pues hay un montón de información que es importante que el paciente vaya aterrizando, ¿cierto? Información que tiene que ver con maneras de ingresos, diferentes tipos de negocios. Es como la parte más, diría yo, como más del hacer y como más de lo material, ¿sí? Esto tiene que ver con abrir la mente a ver o a poder percibir que puedes ganar de manera diferente el dinero. Este percibir lo nombro fuertemente porque es necesario que tu percepción cambie. Si tu percepción no cambia, no va a cambiar nada, ¿sí? Entonces es necesario que tu percepción acerca del dinero comience a cambiar. Esto implica también el paradigma acerca de la escasez y acerca de la abundancia. Y eso nos conecta con, voy a saltarme, no, yo lo dije en un orden, pero voy a saltarme, nos conecta a las consideraciones emocionales. Las consideraciones emocionales es un punto súper importante. Allí yo me ayudo de una herramienta que se llama terapia de respuesta espiritual para decirle a la persona, al cliente, al paciente, como quieras llamarte, cuáles son esas consideraciones emocionales que tienes que tener en cuenta. Puedes tener bloqueados los arquetipos del productor, puedes tener bloqueados los arquetipos del consolidador, puedes tener bloqueados el arquetipo femenino y masculino, y como lo había contado en la charla pasada, femenino y masculino tiene que ver con papá y mamá. Puedes tener bloqueadas o puedes tener ancladas en ti algo que en la 3 se llaman energías discordantes, que son como todos los defectos que necesitas trabajar para poder sanar tu relación con el dinero. Puedes tener bloqueadas expresiones positivas en tu vida. Entonces puedes tener bloqueada la fe, puedes tener bloqueada la confianza, puedes tener bloqueada la autoestima, puedes tener bloqueado la abundancia. Entonces esto es una sesión súper especial, súper importante, en donde le hacemos el mapa al paciente de lo que él, exclusivamente él, específicamente él, tiene bloqueado a nivel emocional. Esos bloqueos a nivel emocional entonces lo conectamos con la otra consideración, que es la consideración familiar. Y es que todos esos bloqueos vienen de una historia.
Y ahí es donde es importante hacerle la historia al dinero en tu familia. Es importante contar esa historia. Primero, la historia del dinero en tu vida, cómo ha fluido el dinero en tu vida. Es muy importante y eso es una narrativa que tenemos que hacer. Pero también es muy importante la narrativa de cómo fluye el dinero en tu familia, cómo ha fluido desde el tatarabuelo hacia abajo, toda la información que podamos obtener de tu historia familiar, porque allí están conectadas muchas emociones que el paciente tiene que sanar y que se sana a través del sistema transgeneracional. Entonces, habiendo hecho ese trabajo, ese trabajo emocional, habiendo hecho ese trabajo transgeneracional, habiendo hecho ese reconocimiento, inicia entonces, hasta aquí solo vamos como en una especie como de diagnóstico, ¿no? Como un diagnóstico bastante grande, bastante profundo de todas las consideraciones que tienen bloqueada el buen flujo del dinero en tu vida. Una vez hayamos hecho todos esos diagnósticos, entonces inicia la fase terapéutica. Entonces en esta fase terapéutica nos centramos en sesiones específicas de sanación de esos bloqueos, ya sea de un bloqueo transgeneracional, ya sea de un bloqueo emocional infantil, ya sea un tema de trabajo con papá, un tema de trabajo con mamá, y para ello pues hay múltiples herramientas que se las ponemos a disposición de la persona para que la persona haga ese proceso. Luego, por último, vienen entonces las consideraciones que yo llamo las consideraciones logísticas. Esas consideraciones logísticas son aquellas que atañen a la realidad del paciente tal y como está. Obviamente, el trabajo del coaching financiero desde el punto de vista logístico implica un trabajo de proyecto de vida, implica trabajar la misión, implica trabajar la profesión, implica trabajar la pasión, implica trabajar la vocación. Esto es muy importante, todas estas 4 definiciones que acabo de dar. Esto está en internet, ¿vale? Esto que les voy a dar, pues no me lo he inventado yo. Esto es como se trabaja mucho el coaching financiero. Pero cuando tú tienes alineadas tu pasión, tu profesión, tu misión y tu vocación, encuentras el propósito de vida, el para qué estás aquí. Y ese para qué, pues conecta con la primera consideración, que fue la consideración paradigmática. Esa consideración paradigmática plantea también el para qué estás aquí, cuál es tu misión de vida, con qué te sientes feliz, amas lo que estás haciendo, eres bueno en lo que haces, te pagan por lo que estás haciendo, el mundo necesita eso que tú estás haciendo. Si tú sumas todas esas 4 características, pues vas a encontrar que ahí están tanto la pasión como la profesión, como la misión, como la vocación. ¿Qué es una pasión? ¿Qué es lo que te apasiona? Lo que te apasiona es lo que amas. Y si eso que amas, además eres bueno haciéndolo, entonces ahí tienes una pasión. ¿Listo? Si algo te apasiona y además de eso te pagan por eso, entonces estás unificando la pasión con la profesión, ¿sí? Porque la profesión es, eres bueno en algo y te están pagando por ello, pero si además de eso lo amas, entonces estás uniendo tu profesión con tu vocación, ¿sí? Y luego viene la misión y la vocación, que tienen que ver con el norte profundo y lo que yo diría trascendente de la misión de los seres humanos en la Tierra. Y es que los seres humanos, pues venimos todos venimos a servir al otro. Crecemos con el otro, crecemos a través de que el otro crece. Crecemos en manada, por eso somos seres mamíferos, que venimos a crecer en grupo, que venimos a crecer en manada. Entonces, la misión es algo que tú amas hacer, ¿sí? Pero que el mundo lo necesita. Quiere decir que puedes poner al servicio tu pasión y tu profesión al servicio de la humanidad. Y la vocación
es si eso que el mundo necesita y que tú amas hacer profundamente, ¿sí? Que quiere decir que lo haces con pasión, además de eso te pagan, ¿sí? Entonces ahí tienes la vocación. Entonces mucha gente tiene una profesión, pero esa profesión no conecta ni con lo que lo apasiona, ni con la vocación, ni con la misión de vida de esa persona. Entonces, en las consideraciones paradigmáticas, es un punto muy, muy importante aterrizar si la persona quiere seguir ganando dinero como lo está ganando, o si está ganando dinero en eso porque es lo que estudió, esa es su profesión. Entonces entramos muy a fondo a ver si eso que tú estás haciendo es tu pasión, es tu misión y es tu vocación. Si tenés alguna de esas tres, te aseguro que la vida va a empezar a abrir puertas. Porque cuando estás haciendo algo solamente porque te pagan por ello, eres bueno, pero no es algo que amas, no es algo que disfrutas, no es algo con lo que te sientas identificado, no es algo con lo que estés ayudándole a los demás, no es algo que tú sientas que es profundo y trascendente, eso no va a generar ningún movimiento en tu vida. Y si lo genera, termina generando como una especie de vacío interior. Así ganes dinero, así ganes mucho dinero, pero te sientes vacío, sientes que hay algo que falta, sientes que la vida se vuelve como monótona. Entonces, dentro de las consideraciones paradigmáticas, pues hacemos también una revisión de esos 4 conceptos y miramos cómo estás y cómo desde ahí apalancarte y generar un proyecto de vida coherente con esa misión, esa vocación y esa pasión. Ese proyecto de vida pues tiene una serie de objetivos y tiene una serie de herramientas para lograr esos objetivos. Obviamente si tú tomas la decisión de hacer un coaching financiero, también debes tomar la decisión de asumir los costos que eso implica. Implica que vas a tener que invertir tiempo, esfuerzo, energía y dinero en lograr esos cambios. Los cambios no llegan de la nada, ¿sí? Con pensarlo bonito y pensarlo y pensarlo, no van a aterrizar las cosas. Hay que trabajar por ellas. Hay un maestro maravilloso que se llama Jorge Bucay, y Jorge Bucay tiene 2 frases maravillosas que aplican muy bien para este tema. La primera es: nada en la vida es gratis. Todo tiene un costo. Y mientras mejor sea lo que tú quieres, más alto será el costo. Por lo tanto, pues tendrás que pagar un precio por algo en tu vida. La siguiente frase de Jorge, que también es maravillosa, es: si estás disfrutando algo bueno en tu vida, si estás disfrutando algo que querías y se manifestó, se materializó, es porque ya pagaste el precio, ¿sí? Porque muchas veces obtenemos las cosas, pero nos sentimos culpables por habernoslas ganado, porque de repente tenemos unas lealtades familiares en pobreza, y entonces como los demás no tienen, entonces yo no lo disfruto, ¿sí? Entonces fíjate que ahí conectamos con los temas familiares y transgeneracionales. Entonces, volviendo al tema del precio, el precio es necesario pagarlo. Es necesario que la persona sepa que esto le va a costar. O sea, le va a costar, sobre todo, lo más costoso y el precio más alto que veo yo que la gente debe pagar es cambiar y sanar y soltar. Nos cuesta un trabajo enorme soltar la forma en que vemos la realidad y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Muchas veces eso es el principal motivo del por qué la gente no logra lo que quiere lograr, y es porque tiene una concepción de sí mismo muy, muy, muy pequeñita. Y ya con eso, entonces, pues logramos trabajar todas estas consideraciones, todas estas miradas, para que la gente comience a lograr resultados. Yo siempre he dicho que mi trabajo con los pacientes es un trabajo pragmático. ¿Por qué digo que es pragmático? Porque el paciente en la consulta puede decirme misa, ¿no? Puede decirme que sanó, que transformó, que cambió, que liberó, que perdonó, pero si su vida fuera sigue igual.
la verdad es que no ha logrado pues nada. Entonces, como decían en mi casa, diciendo y haciendo. Entonces, los resultados tienen que empezar a verse y tienen que empezar a verse muy rápido. Este trabajo debe dar resultados en un plazo máximo de 3 meses. Máximo, pero súper máximo. Si la persona se pone juiciosa, si hace las tareas, si se lee los libros que se tiene que leer, si hace los trabajos terapéuticos que tiene que hacer, los resultados comienzan a verse. Obviamente, dentro de las consideraciones espirituales, lo había hablado la vez pasada, aquí también aplica, dentro de ese diagnóstico que hacemos, obviamente vamos a hacer un diagnóstico profundo de las agresiones y bloqueos espirituales que la persona tenga. Si hay algún bloqueo de esos, es necesario retirarlo, porque si no se quita un bloqueo de estos espirituales, todo lo demás que hagas pues no va a funcionar. Bueno, creo que ya se pasó el tiempo de lo que es la charla, entonces ahora pues vamos a dar espacio para las preguntas que tenga la gente que está en este momento conectada viéndonos y preguntas que de repente para las personas que van a ver el video después pues sirvan para contestarse las preguntas que tienen. Listo. Hay varias personas conectadas, muchas enviando saludos. Está Sandra Milena, está Beatriz Morales, está Juliana Rollave, que están súper conectados con nosotros. Fabián Salazar nos pregunta, ¿cómo sabes cómo el dinero te ve a ti? Ok, qué buena pregunta. ¿Cómo el dinero te ve a ti? Hay varias herramientas con las cuales tú puedes mirar cómo el dinero te ve, pero en general, el dinero es un espejo tuyo, ¿sí? Quiere decir que si tú ves mal al dinero, si tú le tienes bronca al dinero, si tú crees que el dinero corrompe, el dinero no va a estar bien contigo, el dinero va a estar enojado contigo. Pero el dinero se enoja contigo porque tú estás enojado con el dinero. Si a ti el dinero no te interesa, si tú eres de esas personas que son de las que se repite mucho de para mí el dinero no es importante, realmente yo trabajo por servir y la verdad es que pues ni siquiera le presto cuidado a cuánto me gano. Si tú eres así, si haces ese desdén con el dinero va a hacer ese desdén contigo. Cuando podemos, por ejemplo, en un formato de constelación familiar, colocar el dinero al frente tuyo y ponerlo como una persona, como representando una persona, esa persona generalmente se comporta como tú te comportas con el dinero. Entonces, la respuesta concreta sería, ¿cómo me ve el dinero? Como tú ves el dinero. ¿Sí? De esa misma manera el dinero te va a ver a ti y de esa misma manera el dinero te va a tratar a ti. Si lo tratas con desdén, el dinero te va a tratar con desdén. Si lo tratas con enojo, el dinero te va a tratar con enojo. ¿Y cómo se va a manifestar eso? En autosaboteo. Se va a manifestar en bloqueo, se va a manifestar en pérdida, se va a manifestar en lo que yo llamo pagamentos inconscientes. Y es cuando pierdes dinero, cuando te roban, cuando te tumban en un negocio, cuando inviertes en algo y resulta que ese algo iba muy bien y de repente se tuerce, ¿sí? Esos son autosaboteos inconscientes que terminan generando grandes bloqueos. Saludos desde Bogotá, un abrazo, seguimiento permanente a mi mejor maestro, escribe Sandra Milena. Otra de las preguntas es, si hay una crisis financiera y se desea cambiar, ¿por dónde se empieza? Bueno, cuando la persona llega en crisis, generalmente hay motivos de fuerza mayor en esas crisis, ¿cierto? Entonces, las crisis pueden tener un origen espiritual, muchas veces, la mayoría de veces, un origen transgeneracional y un origen emocional. Hay que encontrar esas 3 raíces en el caso particular de cada uno. Y luego hacer todo el trabajo que ya conté, o sea, la crisis por sí sola está mostrando algo que hay que corregir urgentemente.
Si es un bloqueo espiritual, pues quitando el bloqueo espiritual, la crisis debe pasar. Si es una crisis originada por un karma familiar, pues ese karma familiar tiene que ser liberado. O si es una crisis que viene de repente, no de repente, como sucede en los temas espirituales, que sucede de repente, o sea, como que tú ibas muy bien y de repente te vas para abajo, sino que cuando la crisis va como que de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, y llevas como 5 años de para atrás, de para atrás, de para atrás, entonces ahí tienes que mirar, o que sí puede ser algo espiritual o transgeneracional, pero generalmente es porque hay unos bloqueos emocionales que han venido socavando la capacidad que tienes de construir y que terminan generando la crisis que hoy se produce. Eso es lo que se llama una crisis en bola de nieve, ¿no? Y es que la bolita comenzó chiquita y luego empezó a agrandarse, 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 y entonces el paciente le cuenta a uno la historia. Entonces me pasó esto primero y entonces intenté solucionarlo así, pero eso resultó peor el remedio que la enfermedad, y entonces esto ocasiona tal cosa, y entonces como le cuentan a uno una narrativa de cómo fue cada vez cayendo más en el hueco, en el hueco, en el hueco. Entonces ahí se necesita hacer todo el trabajo que les cuento, pero además de eso, empezar a buscar alternativas económicas, financieras, para salir de esa crisis. ¿Qué sucede? Mucha gente me dice, pero es que yo ya agoté todas las cosas, yo ya fui a los bancos, nadie me presta. Claro, si hay un bloqueo transgeneracional, si hay un bloqueo espiritual, si hay un bloqueo emocional, no va a pasar, ¿sí? No va a pasar. Y tengo muchos casos, incluyendo el mío propio, de situaciones espirituales que se liberan y al mes o a los 2 meses vas y pides dinero en el mismo banco que te lo negaron, y de repente como que todo se organiza y de repente das con el personaje que te ayuda y te hace pues como una serie de asesorías y te soluciona. Entonces, pues bueno, eso es como lo que puedo decir al respecto de las crisis financieras. Una última cosa, perdón. Las crisis financieras en algunas ocasiones también hablan de una crisis profunda de sentido de vida, ¿sí? Esas crisis a veces ni siquiera tienen que ver con bloqueos, sino que tienen que ver con llamados del alma. El alma constantemente nos está hablando, que es un tema que quiero tocar en otra charla, porque es un tema largo, de contar cómo son los llamados del alma y de contar los tipos de llamado del alma que hay, pero el alma todo el tiempo está intentando hablar contigo y hablar, pero hay momentos en los que definitivamente no se puede y te mete un grito. Y entonces, cuando te mete el grito, te grita o con una enfermedad, o te grita con una crisis financiera, te grita con una quiebra, y es para que tú cambies tu vida. ¿Listo? Eso quería adicional decir sobre las crisis financieras. Juliana Arroyave pregunta, si te consideras abundante, que el dinero no te falta, pero vives con un miedo constante que en algún momento no tengas lo suficiente. Esa es una consideración espiritual, y una consideración espiritual bastante profunda, porque tiene que ver con el miedo y la falta de confianza o la desconfianza que tienes en Dios. Y esto es un trabajo muy profundo que hay que hacer con la gente, de entregarse y confiar en la divinidad. En estos días lo hablaba con un grupo, y es que tenemos una relación con Dios muy infantil. La verdad es que somos unos niños pataletosos en la relación con Dios. Y voy a explicar esto un poco. Cuando las cosas salen como queremos que salgan, y cuando las cosas como que van según lo que yo tengo en mi mente, entonces damos gracias a Dios. Y tenemos fe y tenemos confianza, ¿sí? Pero cuando las cosas no salen como queremos, cuando se van por otro lado, cuando no obtenemos los resultados que queremos, cuando los queremos, cómo los queremos, dónde los queremos, entonces nos enojamos con Dios
Y entonces vamos y le reclamamos y entonces peleamos con él y le decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no salieron las cosas como yo quería que salieran? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Pataleta. Hacemos una pataleta porque no confiamos en la divinidad. Entonces, eso es todo un trabajo que yo personalmente he estado haciendo conmigo, de aprender a confiar en Dios y aprender a decir sí. Como dicen en constelaciones familiares, sí a todo, sí a lo que llega. Y confiar en que la sabiduría divina es mucho mejor que mi sabiduría. Porque pues nuestra sabiduría es muy pequeña, ¿no? Hay un cuento que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿sí? Es como que tus planes pues van muy a corto plazo, los planes de Dios van a largo plazo. Entonces hay que aprender a confiar, y ese aprender a confiar implica soltarse, implica entregar, implica tener fe, e implica un tema muy importante que toco en los paradigmas, y es el tema de la conveniencia y de tu destino. Son dos temas muy profundos, y es acerca de qué es lo que está destinado en tu vida. Y aquí quiero dar una claridad desde mi perspectiva, desde lo que yo veo y desde cómo yo veo la realidad y cómo se la muestro a los pacientes. El destino tuyo lo ha escogido tu alma, nadie más. Tu alma es el que ha definido cuál es o cuáles son las tareas, los aprendizajes que vienes a desarrollar en esta encarnación. Entonces, tu alma te coloca una serie de tareas y tu ego, que es como tu yo inferior, es el que las tiene que desarrollar en esta encarnación. Pero al ego se le olvida las tareas que el alma ha escogido. Y entonces intenta irse por otros caminos. Y ahí es donde el alma comienza a llamarlo, a meterlo en cintura, primero con llamadas suaves, luego con llamados moderados, luego con llamadas fuertes, severas, en donde el alma está intentando que tú endereces tu camino, que tú te vayas por donde te tienes que ir. Entonces, de esa manera, pienso yo, que es el que tú puedas estar conectado con tu historia, con tu camino, con tu destino. Y en esa misma medida, las cosas van a fluir de manera natural, de manera suave, de manera sencilla. Cuando estás luchando contra tu destino, cuando estás luchando en contra de lo que el alma ha definido para ti, en esa misma medida las cosas van a ser más difíciles y van a estar más bloqueadas para ti. Antonio José García dice, hola Andrés, ¿va a haber un taller o diplomado al respecto en Bogotá? Sí. Estamos para Bogotá, estamos planeando un taller que se llama así, se llama Abundancia y Prosperidad. Es un taller que vamos a hacerlo en 6 sesiones. Ya pronto tendremos como todo el esquema de talleres que vamos a lanzar en Bogotá para el próximo año, porque vamos a lanzar 5 talleres, de los cuales les estaré hablando muy pronto. Por ahora pues como que no me gusta como adelantar sin tener todavía todo organizado, con costos, con todo, pero ese taller va a estar para Bogotá, abierto a público en general. Ya, si tú quieres hacer un trabajo específico, profundo, en todo lo que te acabo de contar de manera individual, pues ya te diría yo que asistas a la consulta y que en consulta comencemos pues como todo este trabajo. Claro, Toño, que tú ya has hecho un trabajo importante en el tema financiero, y muchas de las cosas que he estado contando acá, pues tú podrás decir, sí, eso ya lo hicimos, eso también ya lo hicimos. Has hecho un muy buen trabajo. Un abrazo, Toño. Desde Pasto nos envían saludos y dicen, ¿por qué puede haber estancamiento con el dinero? Pregunta Adriana Rivera. Bueno, el estancamiento lo habíamos hablado la vez pasada en el taller, la charla, en la primera conferencia de Facebook Live, y habíamos estado conversando que hay 2 bloqueos que tienen que ver con lo femenino y lo masculino. El bloqueo en la capacidad de producir dinero, que
que está muy relacionado con la madre, con lo femenino, con el gran femenino, con el arquetipo de lo femenino, y los bloqueos en mantener el dinero. Entonces, tú puedes que produzcas, pero el dinero no, se te va de las manos. O puede ser que no produzcas y que también se te vaya muy rápido. O sea, puedes tener los dos bloqueos. Puedes tener bloqueo con lo femenino y bloqueo con lo masculino. La capacidad de mantener el dinero, la capacidad de que el dinero prospere, o sea, de que seas próspera, quiere decir que haya suficiente dinero para ti y que no se te vaya de las manos, eso tiene que ver con el padre. Entonces, en principio, entramos a mirar tus bloqueos emocionales. Después, enganchamos esos bloqueos emocionales con los bloqueos transgeneracionales. Y por último, con los bloqueos espirituales. ¿Listo? Listo. Liliana Martínez pregunta, ¿cómo identificamos que una crisis financiera es transgeneracional y qué se puede hacer? Ok. Bueno, uno solo no puede hacer eso, ¿sí? O sea, en principio, si tú quieres, puedes dejarnos tus datos. Yo hago una especie de testeo energético y en ese testeo energético te puedo decir si específicamente con el tema financiero hay unos bloqueos transgeneracionales, te puedo decir más o menos por el linaje por el cual están y te puedo dar herramientas de trabajo específico para ello. Si ya quieres como el abordaje completo, sí te diría pues como que fuéramos a consulta, que miráramos qué es lo que pasa. O en Cali tenemos el taller de prosperidad y abundancia que lo vamos a dictar el 13, 14 y 15 de diciembre. Como estás en Pasto, pues te diría que pues, sería una posibilidad que vinieras a ese trabajo, a ese taller. En Pasto también tenemos algunos programas y podríamos estar conectándote con alguno de esos programas. Este de prosperidad y abundancia todavía no lo tenemos organizado en Pasto, ojalá que lo podamos organizar, pero yo estoy constantemente yendo, más o menos cada 2 meses, a abrir los diplomados, a dictar clase, a atender a algunos pacientes, entonces pudiéramos estar conversando. Jennifer Gómez pregunta algo súper interesante. Para quienes tenemos hijos, ¿qué podemos enseñarles para que tengan una percepción distinta a la que hemos aprendido nosotros? Bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo un montón en la escuela, ¿no? Siempre he dicho que Dios no me dio hijos físicos porque tengo un montón de hijos bobos en la escuela. Mentiras a todos. No son bobos, son bobitos. Entonces, los hijos, si yo tuviera un hijo, yo le diría, crece sabiendo que puedes construir lo que tú quieras construir y que si hay algo que se detiene en esa construcción, está dentro de ti, ¿sí? Los bloqueos los llevamos con nosotros, no hay bloqueos externos, así sea una agresión espiritual que parece externa, es un bloqueo que tengo yo adentro. Hay un tema que no he solucionado, hay un karma que no he liberado. Entonces, lo primero que yo le diría a mis hijos sería eso, es los bloqueos están dentro de ti. Quiere decir que la forma de solucionarlo también está dentro de ti. No hay bloqueos afuera, para nada. Lo segundo que yo le diría a mis hijos es, la realidad externa es un fiel reflejo de tu realidad interna. Como estés pensando, sintiendo y actuando internamente, asimismo será la realidad. La realidad es un eterno afirmativo, siempre te va a decir que sí. Si tú todo el tiempo estás diciendo, por ejemplo, es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son mentirosos, o todas las mujeres son iguales, todas las mujeres son interesadas, el universo te va a decir sí, sí señor o sí señora, así es. Y entonces, ¿qué se te van a aparecer en la vida? Todos los hombres mentirosos. ¿Y qué se te van a aparecer en la vida? Todas las mujeres interesadas. Las otras no van a llegar porque ese filtro no lo tienes. Tienes el filtro para las mujeres interesadas o para los hombres mentirosos.
Entonces, la realidad es un reflejo de tu realidad interior, la realidad externa. Tú quieres cambiar la realidad afuera, tienes que cambiar la realidad interna. Y lo otro que yo le enseñaría a mis hijos de primerazo sería, tu alma para esta encarnación escogió un destino. ¿Cómo sé yo que voy por el destino? Porque es fácil. Porque es fácil. Si las cosas son fáciles y tu cuerpo las siente livianas, por ahí es. Si las cosas se bloquean y se bloquean y se bloquean, tal vez es que tu alma te está diciendo que por ahí no es. Y el último punto que yo le diría a mis hijos es, construye lo propio, trabaja por lo propio. No tengas mentalidad de empleado, ten mentalidad de independiente. Hay una frase de Robert Kiyosaki, que es este señor que escribe El cuadrante del flujo del dinero, que a mí siempre me encantó, que dice, la mejor manera de quedarse pobre es ser empleado. Entonces necesitas empezar a construir lo tuyo. Obviamente al principio se requiere muchas veces ser empleado, pero siempre teniendo un norte fijo y definido hacia donde quieres caminar. Creo que, no sé si contesté la pregunta como era, pero lo intenté. Juliana Arroyave nos pregunta, si sabes que debes moverte a hacer otra actividad, pero sientes temor, porque no sabes si ganarás igual dinero o mejor que tu actividad anterior. Ok, esto me conecta mucho con mis estudiantes en la escuela y creo que varios estudiantes se van a sentir muy identificados con esto que yo voy a contar. Muchos estudiantes llegan a la escuela queriendo convertirse en psicoterapeutas y en ese trabajo de convertirse en psicoterapeutas implica obviamente entrenarse, implica obviamente tomar unos programas académicos, implica obviamente ir comenzando a construir una serie de estrategias que generen unas nuevas maneras de ingresar dinero. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tomamos a la ligera, muy a la ligera, este cambio. Y este cambio requiere un proceso, requiere caminar unos ciertos pasos. Y entonces, esos ciertos pasos tienen que quedarse y para eso requiere tiempo, requiere energía, requiere esfuerzo. He tenido varias personas en consulta que, por ejemplo, hacen toda una formación de coaching, sobre todo lo he visto con el coaching, y renuncian al trabajo, abren su consultoría y de repente a los 6 meses se dan cuenta que no hay los clientes, que hacer consulta individual no es tan fácil, que las empresas no todas te abren las puertas porque apenas estás comenzando, porque no te conocen, porque no eres grande, porque apenas estás como haciendo tus primeros pinos y entonces terminas frustrándote y volviendo otra vez a la vieja manera. Entonces aquí hay un dicho que siempre lo utilizo y es como Tarzán. No sueltas un bejuco hasta que no tengas otro. Y ese otro bejuco se requiere que esté sólido, porque si te cuelgas de un bejuco que está muy endeble, pues ¿qué va a suceder? Que te vas a terminar cayendo. Te vas a terminar cayendo y te vas a meter un totazón y el berraco. Entonces, es necesario ir haciendo las cosas poco a poco, progresivamente. Tienes que ir materializando esa nueva manera de generar ingresos. Debes tener varias fuentes de ingresos. Debes crear nuevas maneras de obtener dinero que no sea necesariamente que estando tú presente. O sea, ahí es donde todas las estrategias del coaching pues aplican, ¿cierto? Eso es lo que hacemos como con los clientes y definiéndole paso por paso, punto por punto, todo lo que deben ir haciendo para poder llegar a lo que quieren llegar, para poder convertirse en aquello que se quieren convertir. Pero siempre, siempre con mucha prudencia. O sea, aquí la palabra clave es prudencia. Caterine Muñoz dice, sé que es importante trabajar mis temas primero. De todos modos,
¿Nos puedes dar tips para trabajar en el área financiera en pareja para que esté en equilibrio? En pareja, en el área financiera en pareja. Bueno, es todo un tema, ¿no? El manejo de las finanzas en las parejas. Y hay varias maneras de trabajar el tema financiero. Yo les voy a decir la que a mi parecer es la que más funciona. La que a mi parecer la que más funciona es hacer una urna común en donde pongamos el dinero que gastamos y de ahí se reparte los diferentes gastos que tiene la casa, de manera de que no hay estos conflictos de yo gano más que tú pones menos, sino que ambos están poniendo y todo se suma y se divide en los gastos. Obviamente eso significa que tú has sacado el dinero que necesitas para ti como persona individual que tiene sus necesidades y que el dinero que pones para la pareja o para la casa es el dinero que tú tienes destinado a colocar, sean 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Siento que es la manera más salomónica de manejar las finanzas en la pareja. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que no solamente aportamos dinero en la relación, aportamos energía y aportamos amor. Muchas personas ponen poco dinero, pero ponen mucha energía y ponen mucho amor en la relación. Entonces, es necesario que la persona, que el otro, se sienta muy compensado en ese dar y recibir, ¿sí? Que el porcentaje de energía, el porcentaje de dinero y el porcentaje de amor que está poniendo en la relación te equilibre con la cantidad de dinero que tú pones, si tú pones más, con la cantidad de energía y con la cantidad de amor. En las relaciones de pareja, la cantidad de energía está inversamente proporcional a la cantidad de dinero que pones, porque la cantidad de dinero que pones también está muy conectado con la cantidad de trabajo que haces, a menos de que seas ya un dueño de empresa que está yendo hacia ser inversionista, en donde liberas una gran cantidad de tiempo y donde generas mucho dinero con muy poco esfuerzo. Pero la mayoría de seres humanos están entre ser empleados y autoempleados, en donde la relación trabajo y esfuerzo, dinero, está muy similar. Entonces, ¿qué tanto ganas, qué tanto trabajas? Entonces, en las relaciones, el que más energía le mete es el que generalmente menos dinero gana, porque es el que menos tiempo ocupa generando dinero. No sé si este trabalengua se entendió, espero que sí, si no, vuelven y le dan atrás al video y lo vuelven y lo escuchan. Listo. Víctor Calderón pregunta, Andrés, tengo un tema de herencias no heredadas, despojadas. ¿Ese aspecto cómo se maneja? Qué interesante. Víctor no ha ido al taller de Abundancia y Prosperidad. Bienvenido al taller de Abundancia y Prosperidad, Víctor, este diciembre para que trabajes este tema. Este tema requiere un abordaje a través de constelación, ¿sí? Es necesario mirar qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió, cuáles son los motivos de este despojo. Este trabajo se puede hacer a través de constelación familiar o a través de constelación espiritual específica para este trabajo, ¿sí? O sea, si tú quieres, me escribes y yo te hago un testeo específico para mirar el tema financiero, que creo yo que nunca lo hemos hecho contigo, para mirar cuáles son estos bloqueos y que claro que sí debe estar este tema de despojo en tu familia y como un tema kármico que no termina de resolverse, porque cuando hay un tema kármico familiar tan fuerte, donde han habido, por ejemplo, muchos muertos, eso no lo pagas y no lo pagas con nada. O sea, te pueden despojar, le pueden haber despojado a tu bisabuelo, a tu abuelo, a tu papá, a ti, a tus hijos, y no vas a terminar de pagar hasta que no estén en paz esas almas que están en conflicto por ese karma transgeneracional. Entonces, sí o sí es necesario mirarlo. Y finalmente, David Silva pregunta, ¿cómo transmitirle a un grupo de socios o darles a entender
que ciertas posturas administrativas pueden perjudicar el cliente o el negocio. Ese es el tema. Mira, la mayoría de empresas con las que he trabajado en donde hay varios socios, la gran dificultad es la mirada paradigmática de las cosas. Y ahí yo lo viví, por ejemplo, con una sociedad en la que estuve, en donde todos los socios miraban de forma distinta y teníamos maneras de percibir la realidad tan diferentes que nunca pudimos lograr hacer cambios reales en la forma en cómo se hacían las cosas, como que nos quedamos enganchados y no lográbamos ningún cambio. Es muy difícil cuando las personas miran desde ventanas distintas, cuando se ponen en zapatos distintos a los tuyos. Ahí es donde está el real trabajo de un coach financiero, de un coach empresarial, y es comenzar a organizar las miradas de todas las personas, comenzar a conectar esas miradas para que puedan llegar a unos acuerdos específicos de trabajo, para que puedan tomarse decisiones, para que puedan haber cambios. Lo más complicado, como te decía yo, el precio más alto a pagar es soltar tu postura. Porque mientras más alto estás y mientras más dinero ganas y mientras más grande es la empresa, así más grande es el ego, ¿no? Entonces aquí luchamos es con egos. Realmente lo que bloquea todo el trabajo en una empresa es el ego de los inversionistas, es el ego de los socios que no permiten. Ahí es donde está el real trabajo. Por eso el coaching gerencial es el que más cobra, porque es el que más esfuerzo trae. ¿Sí? Es mucho más fácil hacer coaching con la parte operativa, porque la parte operativa está acostumbrada a que lo manden, está acostumbrada a que le digan qué hacer. Entonces tú comienzas con ellos y es mucho más fácil entrar, porque están abiertos a escuchar. El coaching gerencial es muy difícil precisamente porque como están acostumbrados a mandar, están acostumbrados a que son ellos los que tienen la razón y que saben por dónde, eso es lo que más cuesta, o sea, son unos muros que toca tumbar súper complejos. Entonces eso es lo que realmente dificulta, pero se puede, o sea, pues obviamente las empresas todo el tiempo lo hacen, pero pues ahí es donde está el gran trabajo. Y finalmente, Virginia Quintero nos escribe: ¿puedes repetir las fechas en Cali para este tema? Claro que sí. 13, 14 y 15 de diciembre. Eso es jueves desde las 2 de la tarde, viernes todo el día y sábado todo el día y domingo y sábado toda la noche. O sea, el taller realmente termina el domingo al otro día. Entonces, en realidad son 4 días si contáramos el sábado por la noche como un día entero. Entonces, escríbenos por favor por el interno y te enviamos toda la información. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Porfa, mañana que el video salga, compártanlo. Nos gustaría que le llegara a mucha gente este video. Lo hicimos con mucho amor, contando como muy en profundidad lo que es un coaching financiero. Si lo necesitas, aquí estamos para ayudarte. Y bueno, esperamos vernos dentro de 8 días con otra charla con otro profe. Un abrazo y feliz noche.